pues si tienes 68 años o más, estos son los pasos para adquirir este apoyo. Y es que los adultos mayores son un sector que pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad. Por ello, hoy vamos a hablar sobre sus derechos o parte de ellos. Y para ello, consultamos en la línea telefónica al licenciado Juan Miguel Morales Montel. Él es juez quinto familiar. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Muchas gracias por tomarnos la llamada. A sus órdenes, muy buenos días, al contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad. Licenciado, los adultos mayores son un sector de la población susceptible a encontrarse en situación de vulnerabilidad y como parte de los derechos que cuentan, me dicen que hay uno que es que reciban pensión alimentaria por parte de los hijos o incluso de los nietos. Sí, es correcto, efectivamente. Los adultos mayores, todas las personas en realidad, no necesariamente debemos de darle esa connotación de adultos mayores. La pensión alimenticia o el derecho a recibir la pensión alimenticia se desarrolla o procede derivado de una relación de parentesco, sobre todo de parentesco, también hay en los casos de divorcio, obviamente, pero la relación de parentesco entre padres e hijos generalmente. No se necesita tener esa calidad de adulto mayor para poder acceder a una pensión alimenticia. El adulto mayor o el progenitor, el padre o la madre, que se encuentre en una situación de estado de necesidad para poder allegarse de sus propios satisfactores alimentarios, los más elementales para su subsistencia, tiene acción, es decir, puede demandar a sus hijos, inclusive, como usted bien lo dice, a su demás descendencia, a sus nietos inclusive. Licenciado, entonces díganos, ¿no necesita ser mayor de 60 años una persona para demandar una pensión a sus hijos? Es correcto, efectivamente, no tiene la condición necesaria de que tendrá que tener más de 60 años una persona para poder reclamar alimentos a sus hijos. Basta con que se reúnan determinados requisitos. El primero de ellos es acreditar la calidad de padre hacia el hijo o la hija que se va a demandar. Y eso se demuestra con la respectiva acta de nacimiento. Entonces, una vez se acredita el parentesco, ya el padre o la madre, independientemente de que tenga uno más de 60 años, puede demandar a su hijo cuando se cumpla el siguiente requisito. El siguiente requisito es el estado de necesidad, que el progenitor se encuentre en un estado económico precario que le impida por sí mismo allegarse de sus satisfactores más elementales. Y el tercer elemento es que el hijo o la hija que va a ser demandada tenga la capacidad económica, es decir, cuente con los recursos para poder pagar a su progenitor una pensión alimenticia. Licenciado, y en caso de que esto suceda, que el padre esté en necesidad y que el hijo esté en capacidad, ¿a dónde se debe de acudir, a dónde debe de acudir el progenitor para llevar a cabo este proceso? Ok. Aquí en la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las oficinas de los juzgados familiares que están aquí sobre Avenida Juárez, número 8, justamente enfrente del hemiciclo Juárez, muy cerca del Palacio de Bellas Artes, en su primer piso de este edificio está la Defensoría de Oficio, del Gobierno de la Ciudad de México y también el DIF. En estas oficinas de la Defensoría y el DIF pueden darles el asesoramiento jurídico para que puedan concurrir directamente ante un juez. E inclusive, sin necesidad de llegar a esas oficinas de la Defensoría de Oficio o del DIF, en el primer piso también del edificio de Avenida Juárez, de los juzgados familiares, hay una oficina, hay una ventanilla que es la oficialía de partes del tribunal para la recepción de las pensiones alimenticias. Basta, como dije hace un momento, traer, acompañar
el acta de nacimiento del hijo o la hija que se va a demandar, o los hijos, hay que tener muy en claro que si son varios los hijos, tendrán que demandarse a todos, o si solo se va a demandar a uno, al hijo que va a ser demandado, puede llamar a los demás y decirle: juez, no solo tengo yo la obligación, sino también mis demás hermanos, así es que llámalos a juicio. Pero bueno, eso ya será durante el procedimiento. El padre o la madre que pretenda demandar a un hijo, basta con traer su acta de nacimiento del hijo que pretende demandar o los hijos a esta dirección que he mencionado. Licenciado Juan Manuel Miguel Morales Monter, juez quinto de lo familiar, muchas gracias por tomarnos la llamada, por hablarnos sobre este recurso pues de pensión alimentaria. Que tenga usted un excelente día. Igualmente, a sus